Buenas noches en esta tarde-noche aquí en Holson, este lugar chulísimo que nos abre la puerta cada 15 días. Espérense que aquí las alumnas se están portando mal allá atrás. Te voy a sacar, Josefina. Claro, en la esquina, siempre en la esquina hay dos o tres que se portan mal. Bueno, pues Atalino se me fue, como que iba diciendo. Buenas noches aquí a Holson. A Holson. Pues Holson es nuestra casa. Aquí pues nos reciben cada 15 días, nosotros felices de poder calentar este hogar, ¿verdad? Con palabras, con sonrisas, con abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy nos convoca una novela muy especial de un autor muy reciente para mí. Él es un autor realmente conocido en muchas latitudes. Yo lo conocí hace muy poco por recomendación de Claudia Neira, quien es nuestra asesora en Mar de Palabras sobre el contenido. Y ella nos presenta este autor africano, angoleño, un jovencito como de 50 años. Sí, porque, bueno, vamos a hablar de eso. Oñaki, ¿no? Pues Oñaki a mí me pareció, bueno, algo muy sui generis, muy curioso, y no le puse mucha atención. Pero en este quest, como dicen los americanos, ¿verdad? De ir conociendo a los autores que no conocía, pues me topo con esta novela que verdaderamente me sedujo. Y vamos a hablar un poquito de ella. Yo traje mi chivo para que esto no se vaya muy largo, porque si no, realmente yo no soy una profesora como es doña Lisset, acostumbrada ¿verdad? A impartir docencia. Claro, siempre me voy por ahí. Admitir. Bueno, ya tú sabes, voy a estar admitiendo, bueno, multitasking. Pues, memoria, infancia y utopía en la mirada de Oñaki. Esta lectura, que va más allá de la reseña o el comentario literario, busca realmente trazar, ¿no? Esas coincidencias temporales, sociales, humanas entre estos dos universos que parecieran paralelos, que es África y el resto del mundo, ¿no? África como esa isla inmensa que flota entre el Atlántico, el Índico, ¿no? Y todas esas corrientes oceánicas, y es algo como indescifrable. Pues la literatura asimismo nos tiene que de alguna manera producir esa inquietud, ¿no? Y hay autores en África que Laura nos presentó uno muy recientemente, comenzamos el año con él. Claro, Callejón del Milagro, pero comenzamos el año, fue este año que lo hicimos, el año pasado, bueno, claro, bueno, y está Coetzee, que también está Mia Couto, también recientemente, está el otro premio Nobel de un nombre impronunciable de Tanzania, yo lo tengo aquí escrito, voy a ver si lo logro pronunciar, que también son literaturas absolutamente maravillosas, distintas y perfumadas
de esencias que no son las que nosotros normalmente percibimos en la literatura. Tienen un olor, un sabor, un sonido especial, así como lo tienen las de Oriente, así como las tenemos nosotros, los caribeños, así como lo tienen los europeos, pero sobre todo es Escandinavia. Están, tú sabes, tiene como unos patrones de pensamiento, de comunicación muy interesantes. Pues Onyaki nos trae a ese universo, ¿no?, de África. Angola fue una colonia portuguesa desde el siglo XVI hasta 1975, hasta hace 2 días. Eso ya de por sí, esa entrada a la novela a través de esa historia política, ¿no?, e histórica, o sea, esa historia y política de Angola nos tiene que decir algo, ¿no? Y esa nueva independencia o descolonización es también algo distinto a lo que nosotros como independencia del siglo XVII, ¿verdad? 1844, siglo XIX, pues sufrimos, padecimos, vamos a decirlo, ¿no? Son 2 situaciones diferentes, empezando por ahí. Pero cuando logró su independencia, hubo una violenta guerra de liberación iniciada en 1961, ¿no? Pero la historia del país no mejoró con la independencia. Inmediatamente estalló una guerra civil entre facciones que buscaban el poder. Estamos hablando en medio de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, mientras la atención de nosotros, esto vale la pena como resaltarlo, ¿no? Mientras nosotros como hemisferio poníamos la atención en Vietnam, en Angola se estaba librando realmente una batalla de la Guerra Fría armada, bélica, entre Rusia, o sea, entre el bloque soviético y Estados Unidos en vivo, así igualito que en Vietnam, pero en blanco y negro, literalmente. Y en Angola, pues realmente después de esa descolonización portuguesa, que también es muy interesante destacar, porque las colonias, las posesiones portuguesas en África fueron las últimas digamos, en independizarse, en lograr sus independencias de Europa. Obviamente Salazar está en Portugal. Portugal sale un poquito quizá ileso de la Segunda Guerra Mundial, reclama sus posesiones, ¿verdad?, su sombrilla de intervención. Tienen cuántos siglos, ¿verdad?, 500 años ocupando esas tierras, lo dejan tranquilo ahí, dominando, pero y eso también lo vimos a través de la literatura, y por eso que lo resalto. No sé si se acuerdan de Mesa, la Revolución de los Claveles, en donde hay esta independencia pacífica en Portugal, muy significativa, en donde se empieza a poner mucho más laxo, ¿no?, esa ocupación que era realmente la ocupación africana. Esas provincias, que le llamaban provincias, eran motivo de poder y de validación de esa dictadura. Al caer Salazar en este tránsito pacífico, pues las provincias africanas pues tienen una oportunidad de rebelarse, de rebelión, y se independizan. Todo esto en el marco, obviamente, de la Guerra Fría, y ahí empezaron a armarse las potencias mundiales, empezaron a armar a los grupos independentistas, y ahí vemos entonces que ese es el contexto
en que se produce digamos la primicia en que se produce esta novela. Esta novela ¿verdad? Se calcula que sería como en los 80, no lo dice muy especialmente, pero por los datos uno lo va deduciendo, en el que hay una ocupación soviética y está la presencia de los cubanos, del fidelismo, ¿no? O el guevarismo, cuya misión revolucionaria era a través de la educación. Y eso está tan hermoso retratado acá, en este libro, ¿no? Ese rescate de esa memoria, con esta ternura, ¿verdad? La palabra ternura va a salir 8,000 veces, porque es una novela tierna. Pues sí, estamos ante una novela de la descolonización, pero es una novela que retrata episódica, ¿verdad? Una trama absolutamente episódica. Déjame entrar aquí, a ver, es una trama episódica. Aquí no hay un conflicto central, una resolución, ni siquiera un drama, algo muy dramático que resolver. Es la memoria de la nostalgia de esos años que pasaron. Entonces, esa nostalgia, ¿no? de este personaje que recuerda hasta cierto punto con añoranza esos años. Y pienso, y me ha ayudado a comprender esa nostalgia que muchas veces percibo en personas que vivieron la dictadura de Trujillo, que para mí es, desde esta mirada del siglo XXI, me resulta hasta bochornosa ver la nostalgia melancólica con que muchas personas sienten ese pasado, ¿no? Ese pasado que fue terrible, pero que hasta cierto punto es parte de una vida. Una vida no es terrible, o sea, tú puedes tener momentos terribles y momentos de mucha felicidad, o momentos que son de crecimiento, o momentos que son de experiencia, pero uno no puede, o sea, me ha ayudado quizás a entender que esa nostalgia de tiempos terribles es porque realmente el ser humano, no importa lo oscuro que haya sido un momento histórico, las vidas de las personas no se miden bajo la misma regla, bajo la misma tabla, ¿no? Métrica. Entonces, aquí no estamos hablando de política. Este libro, esta novela no trata de hacer una crítica política, sin embargo la hace. La hace porque este chico que recuerda, que acude a su memoria para recordar, porque es el adulto que está recordando, él utilizará la voz del niño, pero privilegia la inocencia de su propia vida, de su propio recuerdo, quiero decir, para rememorar esos episodios, porque ni siquiera es una vida, sino esos episodios. Entonces, por eso es que la trama de la novela es una trama que, más que lineal, es de escenas. La escena que viene, la escena del camarada Antonio, ¿verdad? En la cocina, ese espacio tan bello que él, ¿verdad? Una que ternura. El espacio de la tía Dada, que llega. Obviamente el espacio que creo que es donde se evidencia más esa digamos, esa confusión, esa denuncia, ese absurdo que es
de lo que se trata el poder, y es el feltro, ¿cómo se llamaba? El feltro vacío. El ataúd. El ataúd vacío, pero fíjense con la candidez. Fíjense con la candidez que Oñaki habla de algo tan terrible como es el terror, un régimen de terror. Como en el imaginario de esos niños que no entienden, no procesan y no tienen por qué entender, porque hay que dejarlos ser niños, hay ese elemento que ejemplifica, que hace la alegoría de cómo una sociedad cría a sus hijos en el terror, como la institución de la escuela, como el hogar, como los estamentos de vigilancia van sembrando el terror al punto de que tú puedes volar por arriba de una vera sin ponerle. Yo creo que sí, claro, porque también hay una cotidianidad del terror. Acuérdate que mientras tú no te metes, es la cotidianidad del miedo. Es la cotidianidad. De hecho, si uno realmente, la familia Don Jackie, y esto es una novela que es autorreferencial, sino autobiográfica, por lo menos se referencia a la vida del autor, ellos eran realmente del Partido Comunista, o sea, y ellos estaban, o sea, que si tú estás bien, si tú estás bien con quien te gobierna, en esos, ¿verdad? A ti no te pasa. Fíjense que el niño lo llevan a la radio. Claro, y los padres dicen, sí, tú vas, pero, o sea, el niño, o sea, el terror, este terror es psicológico, no es un terror de, viene el cuco, pórtate bien que viene el cuco, no, es que el miedo está en el ambiente, y no es, o sea, ahí hay un miedo que es social. Nosotros vimos el miedo con Carmen Brugal, Carmen Inver, ese miedo del silencio, del cuchicheo, de que se cuánto, ya no era entre niños, sino entre adultos, pero vemos cómo se manifiesta el miedo, cómo el miedo existe, incluso en los niños. Entonces, a mí particularmente me pareció muy interesante que Oñaki fijara su mirada ahí, la fijara y le diera voz a esos niños, porque ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Nadie habla de los niños, pero ¿qué pasa con los niños? Cuando van a la escuela, ¿qué le enseñan? Bueno, lo adoctrinan. Eso no es ni de izquierda ni de derecha, lo adoctrinan. O sea, la escuela es un lugar que, aunque hayan libertades, es un lugar donde te enseñan moral, te moralizan. En la iglesia te moralizan. Entonces, un poco es así. Angola está en la región subsahariana, ¿no? Desde donde se supone que surgió el ser humano o evolucionó el ser humano, ¿no? Ese es un dato también como lindo, interesante. Es 24 veces más grande que la República Dominicana, 1.246.000.000. Hace frontera con Congo, Zambia, Namibia. El clima es tropical, semiárido. Luanda, y la capital es Luanda. Esto es Luanda en esas décadas de los años 80, ¿no? Y Luanda
hoy por hoy, si uno se entra al internet y ve fotos, hay como 9 millones de personas que viven en Luanda, rascacielos. Luanda tiene mucho petróleo, tiene extracción de diamantes, minerales que se acabó. Es un país inmensamente rico e inmensamente desigual todavía. Entonces ahí hay también un tema para reflexionar, ¿no? 36 millones tiene. La lengua oficial sigue siendo el portugués. Me imagino, hablando de la lengua, que esta novela en portugués tiene que ser insuperable, porque no hay manera de traducir la manera en que un niño habla de un idioma a otro. O sea, el niño, esas construcciones verbales, esa musicalidad que tiene que tener, yo me la imagino, no es que sea una mala traducción, yo creo que es una traducción que es difícil, ¿no? Y entonces un poco creo que se puede perder algo de esa inocencia, de esos juegos de palabras que usan mucho. Se hace un esfuerzo, la traductora, una mujer, hizo un esfuerzo en tratar de equilibrar eso, pero me imagino que es de las obras, como se afinca tanto en la lengua. No es que no sea intraducible, pero yo sí creo que pudo haber perdido un poco de esa textura lírica. Hay una textura que uno siente que está como medio interrumpida, y sobre todo después que uno sabe que Jackie es sobre todo un gran poeta. Son cristianos, no sé cuánto, ¿sí? Cuando Borges hizo alguna traducción, sí, él le incorporó cosas de él, claro, que no venían del idioma original, porque él también sentía que en la traducción se perdía algo. Entonces sí, pero esa licencia se la puede dar Borges, y como quiera hay muchas críticas. Sí. Entonces, a ver si lo pronuncio. Nanlu de Almeida, no tiene muchas vocales ellos. Conocido como Jackie, nació en Luanda en el 77, si él tenía 10 años, estábamos en el 87, en el seno de una familia militante del Movimiento Popular de la Liberación de Angola. Su infancia transcurre en los primeros años posteriores a la independencia de su país, marcada por el socialismo marxista-leninista, la influencia cubana, la guerra civil, la escasez, las consignas y una extraña mezcla de esperanza y vigilancia. Angola se convirtió entonces en un escenario clave para la Guerra Fría, ya lo he dicho. Jackie creció entre discursos revolucionarios y juegos de niños, entre la ternura de su abuela, que dice él en varias entrevistas, me imagino que ya la vieron por las redes, si no búsquenla, que su abuela tenía una oralidad impresionante, lo que nos acuerda también esa literatura caribeña donde la abuela es la transmisora, ¿no? Transmisora de Gabriel García Márquez, lo ha dicho 1000 veces, que su abuela es ese germen literario, se lo sembró su abuelita, ¿no? Está tejida con materiales autobiográficos, indudablemente, incluso acá en la dedicatoria, quienes él le dedica el libro es a sus compañeros de clase, a la tía Dada y a los compañeros, a los camaradas, profesores, ¿no? que lo formaron. O sea que también hay nostalgia. El libro está lleno de esa nostalgia, ¿no? Por esa niñez, probablemente, yo no diría que interrumpida, pero maltrecha, que puede tener un niño cuando vive en un país hostil o de guerra o de violencia, ¿no? ¿Sí?
Claro, doña Lisset dice que qué lúdico es este juego de repetición, ¿no? Y verdaderamente que así se decían, o sea, sí, y él jugaba con Antonio, ¿no? Camarada Antonio, sí, dígame niño. O sea, había un juego como de ese acento militar, camarada, de compañerismo, de revolución, pero el niño lo que está haciendo es reproduciendo lo que ve, lo que escucha, lo que siente, y él ve que hay esa camaradería entre los cubanos que le seduce, le parece súper chulo, súper lindo, y entonces él quiere reproducir también la relación que tiene con Antonio, pues esa confraternidad, ¿no? Y incluso hasta lo reta, le dice pregunta. Qué bien maneja él ese nivel donde sabemos que el niño no comprende ni un chin, ¿no? El niño, el lector, nosotras como lectores y lectoras, comprendemos mucho más que el narrador, ¿es cierto? O sea, él va narrándonos la historia y nosotros vamos diciendo, ay, Dios mío, qué lindo. Mira lo que él se imagina, mira lo que él cree, mira lo que él piensa. Nosotros sabiendo, construyendo en nuestra mente realmente qué es lo que realmente está pasando. Claro, porque dice Bruni, observa que la voz del adulto la estamos escuchando a través de esas reproducciones. ¿Sabes qué me recordó? ¿Qué te recordó? A Oscar Wilde. A Oscar Wilde. De alguna manera. A mí me recordó otro. Sí, uno, pues, claro, guardando las distancias, la realidad, pero me pareció, no sé, yo bueno, quizá es Oscar Wilde es realmente un niño, él crece en la novela, este niño no crece, se queda porque son meses, ¿no? Pero esa mirada que todos vivimos inclusive nosotros vivimos cosas que todavía nos siguen marcando. Claro, como que dice la Revolución de Abril, claro, la época de Trujillo, si nosotros fuéramos a narrar esas cosas en la voz y queríamos ser los niños que eran hoy en día, claro, saldría una cosa parecida. Claro, Bruni tiene razón. O sea, que si nosotros quisiéramos decirle a otro niño, vamos a ponerlo así, bajarle nuestro lenguaje a un lenguaje de niño, hagamos el ejercicio, y decir cómo nosotros percibíamos esos tiros en la universidad. Por ejemplo, que fue mi niñez. Yo vivía, como la ciudad era tan tranquila y tan silenciosa, uno oía los tiros donde sea. Entonces, ¿cómo? A mí me decían, ay, se están tirando, ay, tiro en la universidad. ¿Pero a quién le tiran tiro? Ah, no, a unos delincuentes. O sea que la universidad para mí era un antro de perdición, porque lo que iba a ser, o sea, si lo fuera yo, ¿cómo lo narraría yo? De hecho, yo tengo un cuento escrito bueno, el caso es que la tía Dada, sin embargo, es ese elemento alegórico de la sabiduría. Pero la tía Dada tiene otro elemento muy interesante, y es que ella regresa, el que vuelve, el que se va y vuelve. Obviamente esa mirada no puede, y quizá ahí volvemos a Oscar Wilde, esa mirada del que vive una situación, emigra y regresa, tiene esa distancia, te da una lucidez que necesariamente no la va a tener el que está en el medio del ojo del huracán, ¿no? Entonces, esa relación, esa comunicación de ese niño con esa tía, donde le dicen esa escena, porque son episodios, acuérdense que son episodios, ¿no? Ese episodio de cuando ella hay que bajarse del carro porque va a pasar el presidente. ¿Y cómo va a ser que en Portugal no se bajen del carro? O sea, es el universo. ¡Qué barbaridad! Pero no, tú no ves que si porque él sabía el peligro, o sea, él estaba
absolutamente consciente del peligro sin entenderlo. Nosotros sí lo entendemos. Entonces ahí es que está esa doble lectura de cómo tú vas leyendo este cuentico de un muchachongo, y uno va haciendo una historia realmente, para mí, complejísima, ¿no? Que es el poder. Todas las novelas de poder a mí realmente me intrigan muchísimo, ¿no? De cómo la gente se deja manejar, o sea, cómo es el miedo, y aquí realmente bajo los ojos de un niño nos puede ir explicando algunos de esos patrones, ¿no? que podemos extrapolar en nuestras realidades. Ya me falta muy poquito. Para él la tía era una loca. Claro, un arma, ¿no? No, ¿y qué le pareció, por ejemplo, el tema de la playa de los soviéticos, de los rusos? Bueno, si ellos, fíjate la correspondencia que él hace. El agua de la batería. Ay. No. Que lo inyectaron. La miseria de los cubanos. ¿Tiene que? La miseria, Sí. Claro, la miseria, claro, como, fíjense cómo los cubanos, ellos se van en una misión, pero uno sabe, o uno puede intuir que no es absolutamente libre, ni voluntaria esa misión, pero no lo dice en ningún momento, porque el niño para él es transparente, él ve como este sacrificio, ¿no? Incluso yo como adulta me extrañé de que la camarada profesora, María era que se llamaba, estuviera desgarrada llorando tú sabes, por esa despedida. Claro, ella sabía que esos muchachitos no lo volvía a ver, pero también entiendo que ella estaba ahí probablemente como casi como una aventura, casi obligada, casi presa. Tal vez, pero probablemente no era libre. Tú sabes, probablemente no era. Muy vigilada. Bueno, vigilada estaba ya en Cuba también, ¿no? Entonces, aquí yo escribí algo que quizás sería lindo rescatar. Bueno, hablamos del humor, por eso que me gusta escribirlo, porque si no se me olvidan las cosas. El uso de la elipsis, ¿no? Esos saltos no hacen falta. Fíjense la eficiencia de esta novela. Déjame ver, mal contada, son 140 páginas. Y todo lo que yo pudiera estar aquí la noche entera hablando, y yo sé que ahora les voy a dar el micrófono a ustedes y van a seguir escudriñando, ¿no? Los significados que uno vio. El elipsis, ¿verdad? Esos saltos donde nos damos cuenta que no hacen falta, ¿no? Contarlo todo, que realmente cuando uno quiere mostrar, cuando el escritor quiere mostrar un objetivo, ¿no? Ponerle la luz a un objetivo, se puede valer de infinitos recursos. La elipsis es una de esas. O sea, yo no voy a contar todo, voy a contar y al otro día me desperté, no, o sea, tú te despertaste cuando le tocó el momento de narrar. Entonces eso creo que aquí es un buen ejemplo de cómo, de ese manejo de ese recurso. Muchos silencios,
Buenos días, camarada. No es una denuncia. Él no denuncia, él no critica, él no señala culpables, él no señala víctimas. Es una evocación. Una evocación. Una elegía, creo yo, ¿no? No hay tristeza, pero hay una nostalgia, hay una elegía a la nostalgia, a la infancia, a esa vida que ya se fue, a esa niñez, a esa amistad, a dónde estarán mis compañeros hoy, a esa pérdida, la pérdida de los profesores, la pérdida del camarada Antonio, la pérdida de la tía que se va, la pérdida de los amigos que quizá el año que viene no van a estar. La pérdida, o sea, esos niños, los niños de la violencia, son niños que siempre están perdiendo. Y sin embargo, no estamos hablando de tristeza, no estamos hablando ni de angustia, ni siquiera de miedo, porque el miedo, ellos no están conscientes del miedo. Mira, en el Hate Festival, hace unos años, me tocó Wilfrido Vargas, nuestro Wilfrido Vargas, en un conversatorio, y le decían que porque tú fuiste tan pobrecito, ¿cómo era tu vida cuando tú eras tan pobrecito? Y él se le queda mirando al entrevistador y le dice, pero ¿qué hice yo? ¿Qué sabía yo que yo era pobre? Yo no sabía que yo era pobre, yo sabía que yo era un niño y que me faltaba mucho por adelante, y cuando faltaba comida, eso era como lo de todos los días. O sea, él no estaba consciente de su propia historia, y yo creo que eso es lo que Jackie nos transmite. Su niñez estaba ausente de esa racionalización del momento. Sin embargo, él es producto de ese momento. Y probablemente cuando nosotros vayamos al festival ahora a hablar, a escucharlo conversar, él tendrá una perspectiva de la vida que quizá no va a ser tan igual a la de otras personas que no hayan tenido esa trayectoria. Creo yo que puede pasar algo así. Pues es una invitación también a mirar el pasado, no con resentimiento, sino con una ternura, con ternura. La ternura es un estado muy hermoso, ver las cosas tiernas, que es casi ver como lo bello, ¿no? Lo que conmueve. Pues yo creo que esta escritura es un testimonio de arte, de que se puede escribir muy bien, con muy pocas palabras y con un lenguaje, incluso con un lenguaje a la altura de un niño, ¿verdad? Al nivel de la infancia, porque hay una combinación de qué digo y cómo lo digo, que tiene que estar como bien encajada, ¿no? Para que ese acto de ficción sea posible y nosotros digamos, me creo que este niño me está hablando, creo su dolor, creo esos recuerdos, y hasta cierto punto brotan en mí los míos, los nuestros. Pues muchas gracias. Adelante, camarada. Camarada Bruni. Sí, camarada Bruni. Bueno, antes que, yo solamente quiero decir que a rato, precisamente esa nostalgia a la que tú te refieres, me hizo pensar que el libro, en lugar de llamarse Buenos días, camarada, se llamara Adiós, camarada. ¿Ok? Porque era un adiós. Y lo que me hizo confirmar que fuera así, al margen de muchísimas otras consideraciones, fue, hay una palabra que tienen los portugueses y que también usan, que muchos sabemos, que también usan los brasileños, que es la saudade. Okay. Esa saudade, que no hay manera de traducirla, es una añoranza, es un anhelo, es una nostalgia,
eso en el tiempo ya se fue y no va a volver. Está presente en dos partes, porque la segunda parte del libro es como mucho más poética, sentí yo, que la primera. Y al parecer, que yo no lo conozco, pero al parecer el autor, Jackie, debe admirar a Oscar Rivas, que era un poeta portugués. Entonces dice: tú, saudade, revives el pasado, reenciende la extinta felicidad. Y después, que también, bueno, ustedes lo tienen en el libro, pero después también en la segunda parte, él vuelve sobre Rivas como para iniciar esa, no era una segunda parte, pero yo la interpreté así: oh saudade, oh dulce compañera, reavivando la sensibilidad, dulcificas la vivencia entera. A mí me pareció bellísimo, eso era lo que quería agregar. No, pero espera. Vamos pasando así. Aló, Penélope, querida. Gracias. Yo escribí algo, una reseñita bien corta, y después voy a decir algo personal. Lo que yo escribí dice así: una novela ingenua y tierna, narrada desde la mente fresca de un niño que con la travesura y perspicacia de la infancia va narrando sus experiencias de vida bajo una dictadura donde se le inculcan ideologías comunistas, y con un tono llano, coloquial y lleno de humor, nos muestra cómo las percepciones individuales transforman un suceso de manera diferente para cada uno. Y a través del breve tiempo de un año escolar, el pequeño filósofo nos hace evocar las nostalgias de decir adiós al pasado, las pequeñas alegrías cotidianas en familia, la injusticia social, la banalidad de la guerra, la tristeza de la despedida de la muerte, para dar paso en 20 minutos, pues la novela es corta y se lee rápido, por su lenguaje fácil y sencillo, a la explosión de un poema de amor y esperanza por su país y por su mundo. Y así termina esta novela. Y me van a permitir, con toda la humildad de la grandeza de la literatura y de los libros, decirles que a mí esta novela me recordó mucho a mi libro, porque para los que no lo han leído, en mi libro, que es también así pequeñito, la adulta habla desde el lenguaje de la niña que yo fui, y aunque yo no me vuelco en compañeros de clase, sino más bien como en mis hermanos, yo era una niña muy protegida, que apenas si me dejaban ir a la escuela, a escuelitas de pato, ni siquiera era así como con muchos compañeros. Y como dijo Yula, también mi libro yo no escribo como de una manera lineal, sino como escenas, como pasajes, anécdotas. Por eso me recordó, guardando la distancia, yo sé que él es un escritor premiado y yo apenas soy una escribidora, pero me recordó mucho la forma de escribir con ese lenguaje llano, ingenuo, del adulto que se vuelve niño para evocar sus imágenes de la infancia, bajo un régimen también que vivíamos y que yo como niña no estaba tal vez tan aterrorizada, pero al mismo tiempo era como un manto espeso y pesado que caía sobre la vida de todos los que vivimos esa época. Es todo lo que tengo que decir, y yo estaba realmente muy curiosa, Yula, porque yo dije, ¿qué le va a sacar Yula a este libro tan pequeño, pero que al mismo tiempo dice tanto? Y la curiosidad era tan grande que hoy, aunque mi cuñada no pudo venir, yo dije, yo voy a mirar aunque sea a pie, porque yo tengo que saber qué se va a hablar de esa novela. Realmente gracias, Yula. Es maravilloso lo que la literatura y este mundo, este mar de letras en el que estamos navegando ya desde hace un tiempecito, nos lleva por esa isla grande que es África,
y por tantas culturas distintas, tantas lenguas, donde nos imaginamos cómo debe leerse este libro en portugués. Debe ser súper tierno. Yo que leía Pessoa, leyéndolo en portugués y al lado la traducción al español, me imagino que será bellísimo. Espero tener algún día la oportunidad de leerlo también en portugués. Muy lindo, muy lindo. Te podría decir 20.000 cosas más, pero hay que darle chance a los demás. Bueno, Yulisa, en primer lugar agradecerte por esta exposición maravillosa, me encantó, porque la has hecho de una manera muy fluida, con todos los detalles, y yo diría que no se te ha escapado nada. Algo muy breve: la imaginación siempre está ahí para salvarnos, reside en la niñez. Aquí los niños no quieren crecer, aman soñar, y los detalles mágicos llenan de creatividad esta magnífica obra. Remueve nuestros sentimientos y abre nuestros ojos a un mundo diferente y retador. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Aló? ¿Aló? Ay. Gracias, P. Gracias, Laura. En el Zoom, prepárense por si alguien quiere hacer algún comentario. Hola. Para los que no me reconocen en el chat, que escribo realmente muy poco, no soy de chat. Yo fui la que pregunté, ¿por qué estamos leyendo libros tan cortos? Lo dije antes de leer el libro, por supuesto. Sí, o sea, bueno, ahí se desbocó todo el que le gusta escribir en el chat, y bueno, yo acepto, un buen punto, le decía, ok, mira, yo soy de libros largos, o sea, no lo voy a negar, y más de libros largos, yo soy de sagas, y de un libro, y de 4, y de 5, y que siga, bueno, eso me gusta. Pero no puedo negar la satisfacción que sentí con este libro que yo no llamaría novela. Es un relato autobiográfico muy específico de un momento de su vida. Como dicen, yo realmente no percibí que era un año, no lo sé, porque, o sea, fueron flashes de su vida. Pero una de las cosas, más que la narración en sí, me fui quizás, como he oído tantas opiniones, me fui quizás yo muy por encima de la narración en sí. Yo me fui a otro punto, y fue la misión cubana en Angola, porque conocí específicamente a 5 cubanos que estuvieron en esa misión, médicos específicamente, porque por el trabajo de mi esposo hemos estado ligados a ese tipo de personas, y esas personas nos narraban en primera persona lo que era la misión en Angola. Y con todas las tristezas que percibimos en ese libro, y la miseria, que no era la miseria del niño, por supuesto, era la miseria del país y del régimen y de todo lo que estaba pasando. Cuando los cubanos los mandaban a Angola, eran premiados para ir a Angola. O sea, y tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea, yo te estoy hablando de lo que ellos sentían. ¿Por qué? Porque ir a Angola a pasar todos los trabajos que relata este niño, y con la camarada María, y bueno, eso, los profesores, ellos vivían una experiencia mejor que lo que ellos estaban viviendo en Cuba, y específicamente en ese periodo 80 que ellos llaman el periodo especial. Entonces, cuando le decían ya se regresan para Cuba, o sea, ellos lloraban, pero, o sea,
el llanto yo lo interpreté desde otro punto de vista, porque ya yo había escuchado los médicos que decían, no, es que en Angola nos llevaban las cajas de cerveza y nos llevaban los filetes, o sea, los médicos eran muy bien tratados, cosa que ellos no tenían en su país, y ellos le pagaban para ir ahí, pero la mitad o más de la mitad del sueldo ellos se lo tenían que dar al país y vivir con lo que el país le daba, y lo que ganaban entonces se lo mandaban a su familia en Cuba. O sea, a mí me partió el alma fue volver a experimentar los camaradas profesores que estaban en Angola en ese periodo. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir, identificarme, mírenme la cara, que me gustan los libros largos. Quiero decirle a Janet que Janet tiene unas vivencias que son impresionantes. Cada vez que nosotros leemos un libro que ella no sabe cuáles son, ella siempre tiene como algo en primera persona que decir, y me encanta, yo tiemblo cuando ella va a hablar. Pero fíjate que primero, gracias por la aclaración. Yo sentía que el llanto de María no era un llanto normal, que no era lo normal que una profesora hace, y yo realmente no entendía. Fíjate que no entendía, tampoco el niño entendía. Fíjate que el niño no tenía por qué entenderlo. Tú como adulta, pues sí nos explicas cuál era esa, y claro, ahora que tú lo dices, el dominó cae como tiene que caer. Realmente ellos se le iban los privilegios, vamos a decirlo así. Se iban a enfrentar a su realidad, iban a volver a esa cotidianidad, a la otra cotidianidad. Pero él te lo muestra con la promesa de la mermelada. Se comió Su mermeladita, no. Hay uno, claro, y así como Wilfrido Vargas no se sentía pobre, este niño tampoco decía yo soy privilegiado. Ni soy, o sea, él era un niño. Pero escúchame, pero Wilfrido Vargas podrá haber sido un niño pobre, ¿hasta qué punto? A Wilfrido Vargas lo conocí yo, que apenas era un adolescente, no llegaba a los 10 años, y trabajaba como auxiliar en el Banco Central, en un puentecito, lo más bien, un puentecito. O sea, cuando Wilfrido Vargas después del tiempo todavía si me ve, se vuelve loco, porque yo era como, llevaba ya como 2 o 3 añitos cuando ya estaba casada. Y él era un muchachoncito, pero fíjate, trabajaba en el Banco Central, él no era tan pobre. bueno, pero era adulto, estamos hablando de su niñez, estamos hablando de eso. No es una competencia de quién, o sea, lo que queremos decir es que tú como niño no sabes en qué lugar de la pirámide socioeconómica tú te encuentras. Sencillamente tú vas a narrar cómo tú interpretas el mundo, cómo los ojos del niño están viendo su realidad. Y entonces creo que eso no es tan fácil y tú, Penélope, que has escrito algo así, tienes que saberlo, no es tan fácil, porque en el fondo quien habla es el adulto. O sea, es el adulto que está hablando. Lo que pasa es que el adulto se entra en el cuerpo del niño, se entra en la voz del niño para contar lo que él vio desde esa altura del niño, desde los ojos de ese niño. Entonces es interesante realmente entender ese narrador. Ese no es un narrador simplificado, al contrario, es un narrador muy complejo, porque es un narrador que sí tiene un pensamiento ¿verdad? Complejo, de adulto. Sin embargo, tiene que suprimir eso para poder volver a ese estado de inocencia en la que tiene el niño, y mantener ese pacto de ficción que yo digo, porque si no, tú no te crees que es un niño, porque en la novela no le escribió el niño, le escribió el adulto recordando. Entonces eso es algo muy interesante. Doña Lisette, ¿tiene algún comentario? Sí, yo no puedo redundar en todo lo que se ha hablado, pero verdaderamente si algo brillante tiene ese relato
como bien dijo Janet, porque es un relato de un momento determinado. Yo no creo que hayan pasado ni 4 ni 5 meses de duración. Lo que pasa que, y yo siento disentir, Yula, yo creo que él bajó el nivel de su manera de hablar y lo adaptó perfectamente a la mirada inocente e ingenua de un niño. Entonces por eso nos dio tanto en el corazón a nosotros. Pues a nosotros nos dio directo al alma. Pero todo lo que hemos escrito memorias, sabemos lo que es transformarse en un muchachito y recordar las cosas como uno las recuerda cuando uno es muchacho. Mami, fulana, papi, fulano. Y ese niño era hasta al final, era hasta medio poeta. Veía las cosas desde el punto de vista poético y muy profundas, pero siempre desde la mirada infantil e ingenua de niño. Eso para mí creo que fue el culmen de la obra. Gracias, Yulisa. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna? Allá atrás, Jenny. Jenny, párate porque la cámara no tiene zoom. Buenas noches. No voy a agregar nada técnico, pero si yo no leo esto, yo no duermo. Doña Bruno dice la parte poética más en la segunda parte del libro, y doña Lisette la acaba de mencionar. Ahí fue que yo me animé. Dije, no, yo tengo que leer esto. Dice, es lo único porque yo creo que se ha dicho bastante. La noche también tiene olor, por supuesto. Por lo menos aquí en Ivana, en mi casa, en este jardín, la noche tiene un olor. Si esto que voy a decir es posible, entonces aquella noche tenía un olor cálido. Imagínense un olor que incluya rosas muy encarnadas, hojas de enredadera con un poquito de polvo, mucha hierba, ruido de grillos, ruido de babosas andando por encima de su propia baba, ruido de langostas, el ruido de una sola cigarra, un cactus pequeño, helechos verdes, 2 hojas grandes de plátano y un aroma enorme de té de casimbe. Imagínense todo eso bien exprimido, y yo creo que era el olor de esa noche. La verdad es que, por favor. Bueno, yo decía que yo no iba a hablar esta noche, pero tú sabes que uno como que no se aguanta a veces. Y oyéndola leer eso, precisamente algo que yo subrayé. Cuando yo llegué aquí yo dije, señores, esta es una novela totalmente sensorial, emocional y olfativa. Para mí era una novela que por momentos yo decía, pero él está en la República Dominicana. Él estaba en la República Dominicana, el aguacate, estas expresiones que traducidas, pues, sí. Entonces, para mí fue increíble porque yo soy muy olfativa y mi nieta también, y yo decía, wow. Entonces, independientemente de todo lo que hemos hablado aquí esta noche, de esa parte política y toda esta historia, de una África sufrida y sometida, es una novela en donde por momentos yo me transporté a la enseñanza que nos deja a los abuelos, por ejemplo, puede ser a los padres, pero yo en este momento me siento más abuela que mamá. Y entonces me lleva a entender cómo a mi edad, porque quizás cuando fui mamá más joven no lo vi así, cómo realmente interpretar la visión de los niños, cómo se expresan, cómo este niño, me acordaba a los niños de Irak, que tener un arma en las manos es nada. Es normal para ellos. Como este niño estar sometido a este régimen, tener que saludar con miedo, era normal para él. Y cuando tú hablas de episodios, me acuerda el episodio de la tía,
La tía, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que era una tía que no les respondía. No, le respondía con preguntas. Lo dejaba abrirse, lo dejaba expresarse y lo dejaba llegar a sus propias conclusiones. Me encantó el papel de la tía porque creo que fue una tía que hizo raíces en él, que lo guió dejándolo expresarse. Para mí creo que una novela que enseña, esas 140 páginas se multiplican por mucho. A mí me encantó. Angélica, si tú quieres, abre tu micrófono para poderte escuchar. ¿Y dónde se escucha? ¿Dónde se escucha? Espérate, Angélica. ¿Dónde te sale el micrófono? A subir. Sube el volumen a todos. Ajá. Te oigo. Yo le digo ahora. Me hace pensar en la forma en que dialogaban los muchachitos en los años 60, 70, ese sentido del humor mezclado con mucha ignorancia del mundo exterior, porque uno no tenía tanta conciencia más que de lo que veía en la televisión, mezclado como con ese tigueraje callejero que uno se crió en la calle. En mi casa, a pocos metros de la UAS. Entonces, nosotros replicábamos en el barrio lo que estaba en el traspatio nuestro, que era los izquierdistas de la UAS tirándole piedras y los policías de Balaguer tirando bombas lacrimógenas. Muchas veces, camino de la escuela o la clase de inglés, uno se encontraba con eso, pero eso no había incorporado en nuestro sentido de la aventura. Me gustó mucho el episodio de la carrera que dan con Romina y él. Y como Puppy Love que nace, él no lo dice, pero es la primera vez que él tiene algún grado de intimidad con una niña. Y lo que comparte, que bueno, fue tan hermoso que él nunca lo olvidó. Y parte de esa adrenalina de salir corriendo por su vida, porque ellos pensaban que estaba llegando a la escuela el ataúd vacío. O sea, ese contraste, como tú maestralmente explicaste, Yulisa, entre el terror y la inocencia, porque qué buena observación la tuya, de que, caray, esto nos permite entender a quien recuerda la época de la dictadura con nostalgia. Claro, porque fue la época de su niñez y de juventud, y nadie te puede robar eso, ni siquiera una dictadura. Muchas gracias. Pues mira, te escuchamos, funcionó, la tecnología funcionó. Gracias, Angélica, por tu comentario. Así mismo, y no sé si, dada la experiencia exitosa de Angélica en el micrófono, si alguien más en el Zoom quisiera comentar. ¿No? Pues muchísimas gracias a todas por leer la novela. Sé que pudiéramos pasar mucho tiempo hablando sobre las capas de lectura de esta novela. No todo tiene que ser largo. Ustedes no gozaron cuando ustedes leyeron que lo que llegaba era el inspector. Porque tú no te oyes, Ángela, aquí en el Zoom. Ok, Ángela dice que cómo va a ser que cerremos la conversación sin decir que todo el mundo huyendo, que no era ningún ataúd, sino el inspector que venía a la visita. Claro. No, eso yo me reí como cosa loca. Pero fíjate que el humor es así. A ver, el humor es algo
sumamente difícil. Porque el humor es el absurdo. El humor, qué bueno que lo trajimos a colación, ¿verdad? Para hablar un poco del humor, porque aquí hay mucho humor. No es ironía nada más, no es sátira, que otra cosa, ironía es otra. Es un humor. Él se reía de sí mismo, claro. Al final, la patilla yo me la imaginaba. Entonces, claro. Águeda llegó ahí esa escena y ya, y ella no se realmente el humor es muy difícil, porque el humor, y más ese humor, que no es un humor que él no está dilipendiando a nadie, ¿se dice así? Como Balaguer. No está burlando de nada. Dilipendiando. Él no está haciendo una sátira de nadie. Él realmente está burlándose de ellos mismos. No, y que no, toda esta preparación. Que todo era una verdad mentira. Claro. Y entonces surgieron. Primero te ponen la cabeza de tu tamaño. Claro. De que te van a meter en el ataúd, que te llevan, que te violan. Que no se sabe lo que le hacen a los profesores. Que a las niñas le cortan los labios y se la cuelgan en la pizarra. Déjeme de hablar de eso. Porque estamos hablando de la ternura, del humor, de la que se cuenta, pero fíjense que dentro de toda esa batida de chocolate con arroz con chocolate, estamos hablando de que lo violan, que no se sabe lo que, cuando tú dices no se sabe lo que dice, que ni la imaginación, de las mutilaciones de los labios, de las vulvas. Óyeme, cualquiera de los dos. Bueno, pero cualquier cosa que fuera, como esa la oreja, es terrible. Pero sin embargo, la oreja, estamos hablando de cosas terribles, señores. Sin embargo, nadie hasta ahora había resaltado la crudeza. Hay libros que son crudos, que te presentan la crueldad de una manera muy gráfica y en primer plano. Esto es una sugerencia, eso está muy atrás. Aquí lo que está... Yo creo que le está contado por un niño. Uno no le pega. Si hubiera estado contado desde la voz de un adulto, uno lo ve mucho más fuerte. No sabe la crueldad, pero yo digo la poder contar. Óyeme, porque fíjense. Claro, Ángela, porque lo que hay ahí es un filtro. Sí, exactamente. Lo que, ¿verdad? Que estábamos hablando de los niveles de lenguaje, ¿no? Es un filtro de lenguaje. O sea, nosotros como adultos sabemos lo terrible. Por eso es que nos da esa imagen, tenemos esa imagen de esa cola sangrienta en un libro que es tierno. De un niño. Y porque nos lo filtraron, porque la literatura es para eso, para contar lo que no se puede contar, porque si tú cuentas eso como es, no puede llegar a la página 3. No, exactamente. Sin embargo, nosotros tenemos 140 páginas donde nos hemos reído, donde nos hemos burlado de nosotros mismos, donde hemos llorado una partida, donde hemos añorado una época. Y eso solamente se puede hacer a través de la ficción. Porque esto al final no es ni siquiera una memoria, es una memoria ficcionada. Hablando del género.
será novela, será memoria, será... Tú la puedes llamar como tú quieras. Llámela como tú quieras. Todo se ficciona, porque esto mismo que estamos viviendo es aquí. Cada uno de nosotros lo puede percibir y contar de una manera, Claro, y de una manera diferente. Y salimos de aquí y lo contamos y nos vamos, desde el momento que tú empiezas a contarlo es ficción. Entonces, de eso estamos claros. Pues, entonces nada, señores, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias por su compañía, gracias a las personas que estuvieron en el Zoom. Gracias, Angélica, por hablarnos por telepáticamente. Te escuchamos muy bien, no, tecnológicamente, pero ella me entendió. En pijama, que la envidiamos. Ok, ponga pecho pechocho, lo veo. Chao.